Adelante, José. Bien. Hola gente, ¿cómo les va? Un gusto poder compartir de nuevo, esta vez una mañana con ustedes. Eh, un gusto saludarlo, muchas gracias por sumarse una vez más a nuestras presentaciones, a nuestras capacitaciones. Gracias al equipo de Travax en Madrid, que también, la verdad que la capacitación que han preparado para hoy es excelente y realmente yo creo que es muy educativa. Es una capacitación que creo que la mayoría o gran parte de quienes estamos aquí hemos pasado y hasta quizás varias veces por muchos de los lugares que vamos a estar recorriendo hoy con los relatos de María José, pero creo que ninguno sabe los detalles, sabe las anécdotas, sabe de la historia y le ha prestado atención a todos esos temas, lo que hacen que sea muy enriquecedor para nuestras capacidades y para el día de mañana como herramienta cuando tengamos que hablar con un pasajero. Les voy a presentar a quienes están en la sala, a quienes están viendo en cámara. En primer lugar, María José, una de nuestras guías en Madrid, una de nuestras principales guías. La verdad que es un gusto poder tenerla a ella hoy contándonos esta historia. Don Melchor Baixas, el director general de Travax, que muchas gracias, Melchor, que una vez más estás acompañándonos. Félix Cerdán, el director comercial, y Ángel López, el gerente comercial, que también están sumándose, como siempre, a estas capacitaciones. Los dejo con ellos para no hacérselas larga y, bueno, nos van a contar un poquito de algunos detalles y nos van a saludar seguramente antes de que comience María José. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, José. Muy buenos días, Argentina. Muy buenos días, todas las agencias de Córdoba, alrededores y de todo el país. Hoy, efectivamente, estamos haciendo un viaje virtual a lo que es Madrid. Bien, y entonces, si ustedes creen que conocen Madrid, pues déjenme que les diga que hoy se van a dar cuenta que les falta una vueltita. ¿Eh? Y esta vueltita la vamos a dar con María José. Es una idea que planteamos junto con María José, que surgió así entre una charla, pues para darles una serie de tips que pueden hacer y que pueden recomendar a todos sus pasajeros para después de la panorámica que hacemos en el tour, para después del tiempo libre y demás. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, vamos a dar esa vuelta. Recordarles que vamos a retransmitir todo esto en Facebook en directo y que luego estará en nuestro canal de YouTube todo lo que grabemos. Pero antes que nada, dar la bienvenida a nuestro presidente, el señor Melchor Baixas, quien les va a dar unas palabras. Melchor, buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, José. Buenos días de Stephanie's Viajes Travel. Y buenos días, queridos colegas, amigos argentinos. Es un placer estar nuevamente entre vosotros y que nos deis el espacio y el tiempo y vuestro tiempo para poder escucharos. Espero, como decía Félix, que lo que os traemos hoy, ese recorrido por Madrid de la mano de María José, os satisfaga. Nosotros seguimos aprendiendo. Por muchos años que llevemos en esto, seguimos aprendiendo. Y así espero que vosotros también tengáis las ganas de seguir aprendiendo siempre. Con ese ánimo estamos entre vosotros. Ya queda menos. Vamos a prepararnos para que cuando llegue el momento estemos con unas ganas enormes de salir a comernos el mercado. Un gran abrazo. Os deseo que paséis muy buen rato. Hasta muy prontito. Hasta luego. Muchas gracias, Melchor. Bien, como les decía, vamos a retransmitir. Todos aquellos que están en el webinar van a ver que tienen un chat en el que pueden escribir todas sus preguntas al final de nuestra
presentación, al final de este viaje virtual que haremos de la mano de María José, vamos a dar respuesta a todas sus preguntas. También Ángel se va a encargar de supervisar todas las preguntas que se hagan a través de Facebook, con lo cual aquellos que están siguiéndonos a través de Facebook, pues también con todo gusto estaremos atendiendo sus preguntas. Y déjenme que empiece pues con esta carátula de nuestro folleto actual, pero también con, bueno, en el día de hoy vamos a ver un producto que está también en nuestro catálogo, que está también en nuestro folleto, que es el que llamamos estancias mágicas. Bien, este es un producto dedicado al FIT, a la venta individual, y son pues estadías en ciudades que las tenemos en distintas partes de Europa. En este caso, en el día de hoy hablamos de Madrid, tenemos un paquete básico de 4 días, 3 noches y fíjense, tenemos 3 categorías donde ustedes pueden elegir, con lo cual aquí ya estamos cambiando el concepto de lo que veníamos hablando estos días anteriores, solamente hablábamos de circuitos y demás. Bueno, pues ahora tenemos la posibilidad de hacer un viaje a la medida para nuestros pasajeros. Y en este sentido, pues lógicamente estamos planteando mucho más tiempo en las ciudades, en las ciudades que escojamos. En este caso vamos a hablar hoy de Madrid, pero además hoteles mucho más céntricos. Bien, estamos hablando de hoteles de 3, de 4, de 5 estrellas, donde estaremos en hoteles que estén en la Castellana, que estén en la Gran Vía, que estén muy cerquita de la Plaza de España, en la calle Princesa, con lo cual estamos en pleno centro de Madrid a unos precios súper competitivos. Lógicamente, son salidas diarias, todos los días del año. Aquí no tenemos la dificultad de que solamente los miércoles, solamente los sábados, no, todos los días del año y con unas tarifas garantizadas. En este paquete incluimos todos los traslados, tanto de llegada como de salida, ambos dos. Bien, un desayuno buffet incluido en cada una de las noches de pernocte en el hotel y un city tour en la ciudad, que en este caso sería un hop on hop off, es decir, estos buses que van dando la vuelta a toda la ciudad y hacen paradas en los monumentos más importantes. El pasajero tendrá la posibilidad de subir y bajar cuantas veces quiera durante 24 horas, que le servirá, pues lógicamente, de introducción, de transporte, de llegar a los sitios más emblemáticos a través de este City Tour. Pero todo esto lo vamos a complementar con la combinación de trenes bala, con la combinación de AVE, de tren de alta velocidad, en este caso entre Madrid y Barcelona. Tenemos un producto que nos engloba Madrid y Barcelona y lo podemos hacer a la ida o a la vuelta, es decir, en los dos sentidos. Bien, también en 2 categorías, hoteles muy céntricos. En Barcelona estamos muy cerquita, a 2 cuadras de la Plaza de Cataluña, estamos muy cerca de lo que es la Rambla, muy cerca de lo que es la zona más emblemática de la ciudad. O también, como no, unir una capital como París, y entonces estaríamos haciendo un París-Barcelona-Madrid o un Madrid-Barcelona-París, bien, nuevamente con todas las características que veíamos antes, salidas diarias, traslados de entrada y salida, desayuno buffet, un city tour en cada una de las ciudades y lógicamente el tren de alta velocidad que conecta cada una de las ciudades. Insisto, todo esto se puede hacer tanto en un sentido como en otro y el precio no varía, ¿ok? Salidas diarias. Bueno, pues ya sin más, vamos a dar paso a María José, pero antes el último detalle y es, ya tenemos la nueva programación para el 2021-22. Este folleto ya está en nuestra página web, bien, y en ese sentido, pues lo podrán descargar, lógicamente también asistidos por todo el personal de operaciones de Stephanie's Travel, quien les puede dar los pormenores, asistencia o la personalización en cuanto a lo que son los sectores de cada uno de los productos. Así que, ¿quieren que conozcamos un Madrid diferente? Pues, María José, adelante, todo tuyo. Bienvenida, buenos días. Buenos días a todos, buenos días Argentina, desde aquí, desde España. Gracias a todos. Vamos a comenzar para poder conocer un poquito más lo que es Madrid. Y vamos a conocerlo, vamos a ir disfrutando poco a poco de lo que es esta pequeña ciudad, por así decirlo. Ciudad, luego ya hablaremos por qué os comento esto de pequeña ciudad.
Yo quiero comenzar esta primera diapositiva para que tengáis una vista, una perspectiva de lo que era Madrid antiguamente. Madrid recibió dos nombres. El primero fue Majerit y el segundo fue Mairit. Ambos significan madre de todas las aguas. Y luego veremos por qué estos nombres se le dan. Fíjense lo que nosotros estamos viendo ahora mismo en pantalla. Es una ciudad prácticamente fortificada, una muralla que podemos ver incluso doble. Al fondo del todo nosotros tenemos ese antiguo alcazaba, que así se denominaba los palacios reales en la época de los árabes. ¿Y cuándo era Madrid así? Bueno, pues Madrid era así durante el siglo VIII, IX, X y XI. Es decir, estuvo más de 300 años con esta vista que nosotros estamos teniendo. Pero claro, Madrid era, digamos, una pequeña villa que estaba situado en el centro de la península, donde los árabes subieron desde la taifa de Toledo, ¿no? Esas taifas de Toledo, después de los califatos, lo que nosotros tenemos, la segunda denominación son taifas, y precisamente se asientan en una colina que es la colina del Palacio Real, que nosotros tenemos actualmente, que es especialmente ese edificio que ustedes están viendo al fondo. Ahí es donde se asientan los árabes. ¿Y se asientan por qué? Bueno, pues porque tienen que defender la ciudad de Toledo, con el nombre de Toletum, así lo conocimos en aquella época. Bueno, pues vienen los árabes, se asientan, construyen este antiguo alcazaba y hay que, como es una fortaleza militar, hay que fortificar lo que eran las construcciones que estaban alrededor de este antiguo alcazaba. Y efectivamente así lo hacen. Por eso construyen esa muralla. Una muralla que fue muy difícil el poder conseguir que los cristianos entraran dentro de lo que era este antiguo Majerit, madre de todas las aguas, como os comento. Y se llamaba así porque tenemos muchos riachuelos, arroyos y grandes bajadas de agua subterráneas ya en aquella época, y de ahí su nombre de madre de todas las aguas. Claro, nosotros empezamos esa conquista desde el norte hacia el sur, el reino cristiano comienza a ganar terreno a los árabes hasta que llega a esta ciudad. Estamos en el siglo IX, cuando el rey Alfonso VI decide conquistar la ciudad de Majerit. Durante 8 meses sus tropas estuvieron en lo que es la falda de la muralla, la parte baja, rodeando esta antigua ciudad de Majerit, porque fue incapaz de poder entrar dentro. Sus muros eran tan fuertes que fue imposible poder ganarlos batallando y tuvo que ganarlos por asedio. Por asedio significa rodear la muralla para cortarles todo alimento y todo agua que pudiera entrar en la ciudad. Así los musulmanes tendrían que rendirse. Pero yo os he comentado que la ciudad se llamaba Majerit, madre de todas las aguas, con lo cual agua subterránea tenía ni mucha. No hubo posibilidad de poder ganar esta ciudad ni siquiera por asedio. Una noche el rey Alfonso VI, cuando tenía sus tropas rodeando esta muralla, decide salir a dar un paseo y se encuentra con un niño de unos 8 o 9 años, como todo niño curioso, pues le comenta, ¿no?, a ese señor que él veía que era lo que hacía todas las noches paseando, que no entraba dentro de esa ciudad. Y el rey le dice, soy incapaz de entrar dentro. Y el niño extrañado le dice, ¿cómo no vas a poder entrar? Si yo entro todos los días, robo lo que puedo y doy de comer a mi familia. El rey, muy sorprendido, le dice, ¿cómo es posible que tú puedas entrar y yo con el ejército más poderoso sea incapaz de entrar? El niño le agarra de la mano y le lleva a una de esas últimas torres que nosotros tenemos al fondo del todo. Esas torres que nosotros tenemos aquí, bueno, pues por esta torre, la última, la segunda de la izquierda, había una pequeña brecha por donde el niño escalaba como un gato y se metía por esa brecha, entraba dentro de la ciudad, robaba lo que podía, sacaba todo lo que había robado y daba de comer a su familia. Eso le dio una idea al rey. Al día siguiente mandaría 2 de sus soldados más enjutos, más delgados, que pudieran entrar precisamente por esa brecha, abrieran la puerta principal, la de la Cuesta de la Vega, que estamos nosotros viendo la parte baja,
y su ejército entraría por aquí. Y efectivamente, así se ganó la ciudad de Majerit. El rey pudo entrar y conquistar ese antiguo Alcazaba, porque la cuestión no era solo entrar en la ciudad, sino conquistar, en este caso, esos castillos o Alcazaba que los árabes tenían. Por lo tanto, ya tenemos al rey instalado dentro de la ciudad de Majerit, ya tenemos a Alfonso VI, que fue el rey que conquista esta ciudad, y por lo tanto, lo que deja aquí es un destacamento militar. Majerit siempre fue zona militar, zona donde los reyes ya lo conocían porque era una zona donde venían a cazar sobre todo. Tenemos muchos bosques y de hecho alguna de las diapositivas que luego veremos, pues veremos cómo la cercanía de esos bosques eran lugares propicios para que los reyes vinieran a cazar. Cuando el rey instala sus tropas aquí, expulsa a los árabes de la ciudad de Majerit. Durante prácticamente desde el siglo VIII hasta realmente que nos viene esa capitalidad en el año 1561, podíamos encontrarnos con este alcázar que nosotros estamos viendo. Un alcázar que luego posteriormente se convierte en el Palacio Real. Fíjense qué diferencia, el lugar es el mismo. Fíjense lo que yo les decía, al fondo del todo, a la derecha en esta diapositiva podemos ver esas zonas verdes, la casa de campo, uno de los muchos parques que nosotros tenemos en la ciudad. Este Palacio Real fue obra del primer Borbón que nos viene a España. Nosotros tuvimos varias dinastías en cuanto a los reyes. Primero fueron los Trastámara con la reina Isabel la Católica y Fernando. Después, posteriormente, fueron los Austrias con Carlos I de España y V de Alemania. Y cuando Carlos II muere sin descendencia, es cuando tienen que venir la Casa de Francia, los Borbones, a hacerse cargo de lo que era este antiguo reino de las Españas. Bueno, realmente cuando viene Felipe V, se encuentra con un alcázar, lo hemos visto anteriormente, realizado en madera, en piedra, un alcázar que era un destacamento militar para que los militares estuvieran, pero no para que reinara un rey. Y por lo tanto, pues no se sabe cómo, muy bien, una Nochebuena del año de 1734, cuando el rey ni la familia real se encontraban dentro de ese antiguo alcázar, el alcázar se quema. Como digo, no se sabe muy bien por qué se produjo ese incendio. Lo que sí sabemos es que pues muchos de los cuadros que nosotros podemos ver ahora mismo en el Museo del Prado, por ejemplo, estaban dentro de ese palacio, de ese antiguo alcázar. Los sirvientes tuvieron que tirar muchos de esos cuadros, incluso muebles por las ventanas para que no se quemaran en ese incendio. Y Felipe V, que venía pues de la corte francesa, venía de Versalles, de los grandes palacios, pues pensó que venía una corte con mucho dinero y empezó bueno, pues a hacer diferentes planos para que este Palacio Real pues fuera realmente un palacio y no un albergue para militares, que así es como pues dijo en muchas ocasiones. Y en un principio pues decide dar estos planos a Jubara y Sabatini. Jubara fallece, ya era bastante mayor, y su discípulo Sabatini es el que se encarga de diseñar este Palacio Real que nosotros estamos viendo. Pero fíjense, un Palacio Real que es el más grande de toda Europa occidental. Es 2 veces Buckingham Palace y 4 veces Versalles, porque Versalles tiene jardines, pero poco palacio. Imagínense la magnitud de esta obra, y eso que solamente se hizo una cuarta parte de lo que se tenía pensado hacer. Fíjense, como os he dicho, el más grande tiene 199.000 metros cuadrados. Tiene 3.478 habitaciones y tiene 6 plantas. Fíjense que delante del palacio nosotros tenemos como una gran avenida, tenemos la escultura de un rey que ahora veremos a continuación, con jardines. Porque claro, el dinero se acaba, solamente se puede hacer una cuarta parte de lo que se tenía pensado así hacer, y aún así es el más grande. El segundo del mundo es este Palacio Real. Y él quería pues realizar unos grandes campos elíseos, igual que tiene París. Por eso manda tirar todas esas casas que había delante del palacio, hace esta gran avenida para poder unir 2 palacios. Uno, el que nosotros estamos viendo, el Palacio Real,
¿Con qué otro palacio? Con el que existía en el Parque del Buen Retiro. Esos dos palacios tenían que estar unidos por unos grandes campos elíseos, pero finalmente no hay dinero en la corte, no se realiza. Y nosotros tenemos esa plaza que se llama Plaza de Oriente, que es la que nosotros estamos viendo. Fíjense otra perspectiva de este palacio. Fíjense, 6 alturas, lo que nosotros tenemos de palacio en esta ocasión. Y enfrente del palacio, nosotros lo que tenemos, esa fotografía estaba hecha desde ese edificio que ustedes están viendo a la derecha en la parte baja. Es el Teatro Real o el Teatro de la Ópera. Se hace en el siglo XIX. Ahí podemos ver el interior de ese teatro. Justo por ahí es por donde tenía que pasar esa gran avenida que yo les digo, de esos campos elíseos que se iban a hacer aquí también en la ciudad de Madrid, pero finalmente se decide construir un gran palacio. Este palacio alberga, como digo, el Teatro de la Ópera y teatro que todavía está en funcionamiento. Ahí podemos ver el interior, en esas otras diapositivas, el interior de este palacio que nosotros estamos viendo. Y fíjense lo que yo les comentaba. Este palacio que nosotros vemos, tenemos esa escultura ecuestre del rey Felipe IV. El rey Felipe IV pertenecía a la Casa de los Austria. Para nosotros es muy sencillo porque este primer paseo que yo, pues les voy a mostrarle 2 de ellos, pues es sobre ese barrio de los Austria, que así es como se denomina. Y para nosotros ahora es muy sencillo, ¿no? Empieza realmente con Carlos, la dinastía, Carlos I de España y V de Alemania, finaliza con otro Carlos, Carlos II, y entre medias tuvimos a Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Bueno, pues esta escultura ecuestre que nosotros estamos viendo es de Felipe IV. Fíjense arriba a la derecha, la diapositiva que nosotros podemos ver, tenemos el Palacio Real en la parte de atrás, tenemos este palacio y tenemos la escultura del rey que nos está mirando a nosotros. En las 2 diapositivas, que nosotros tenemos arriba a la izquierda, podemos ver cómo el caballo está encabritado. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que está a 2 patas, simplemente. Las otras 2 las tiene en el aire. ¿Y por qué fue esto? Bueno, pues porque Felipe IV vio la escultura ecuestre de su padre, Felipe III, que su caballo tenía una pata adelantada y dijo, si mi padre tiene una, yo las 2. Y efectivamente mandó construir esta escultura. Pero para la época fue muy difícil aquí en España el poder realizar esta escultura. El diseño es de Velázquez, el gran pintor de la corte. Y cuando fueron a realizar esta escultura, el caballo se le sentaba de culo. Era muy difícil poder mantenerlo en esas 2 patas traseras. Y se lo tuvieron que llevar a Italia. Y fue Galileo Galilei quien a través de la ley de fuerzas consigue que este caballo se mantuviera. Sobre sus 2 patas traseras, ¿por qué? Mitad del caballo hacia adelante, lo tenemos completamente hueco. Mitad del caballo hacia atrás, es un caballo sólido que pesa. Pero tuvo el problema de que el caballo se le sentaba de culo cada vez que intentaba ponerlo de pie. ¿Y cómo lo solucionó? Pues si ustedes se fijan, arriba a la izquierda podemos ver cómo esta cola del caballo hace de bastón. Así fue la forma de poder sujetar el caballo de Felipe IV. Como digo, si ustedes se fijan, está mirando de espaldas al palacio y mirando de frente a lo que nosotros teníamos, el Teatro Real. Normalmente un rey, cuando está muy orgulloso de su país, mira hacia su símbolo, que en este caso era el Teatro Real, el Palacio Real. ¿Y por qué no mira al Palacio Real? Bueno, pues no mira al Palacio Real, le da la espalda al Palacio Real porque no quería saber nada del Estado, no le gustaba mandar, no quería saber nada de leyes, no quería firmar nada, lo único que quería era dedicarse a su gran pasión, el teatro. Por eso él da la espalda a lo que odia y mira a lo que ama. Por eso el Palacio Real lo tenemos en la parte baja. Pero quiero que se fijen en una cosita que nosotros tenemos abajo a la izquierda. Ven ustedes que tenemos el Palacio Real y si miramos arriba del todo, tenemos una especie de floreros que nos puso la reina Isabel la Católica. Isabel II. Pero en estos floreros no tenían que ir aquí. Estos pedestales que ustedes están viendo, tenían que ir estas figuras que vemos aquí abajo a la derecha. Miren, estas figuras son 102 figuras
que nosotros tenemos desde todos los reyes que empezaron con Don Pelayo, que empezó esa conquista cristiana a los árabes por la zona del norte, hasta el rey Felipe V. Pero una noche, Isabel de Farnesio, la reina madre, que así se llamaba, la madre de Carlos III, sueña que una de estas esculturas, mientras ella paseaba, se le caía encima y la mataba. Cuando ella se despierta por la mañana, lo primero que hace es ir a la habitación de su vidente, que estaba al lado suyo, siempre dormía y siempre viajaba con su vidente, y le cuenta lo que ella había soñado de noche, que una de estas esculturas se le cae encima y la mata. Y el vidente le dice, lo que has soñado no solamente va a ser tu muerte, sino va a ser la caída de la monarquía española. Claro, la reina madre, en cuanto su hijo Carlos III se levanta, lo primero que hizo fue ir a hablar con él y decirle lo que el vidente le había dicho, que esas esculturas iban a traer la caída de lo que era ese reino aquí en España. ¿Y qué es lo que hizo Carlos III? Muy simple, las bajó todas, no dejó ni una. No hay escultura, no hay peligro de que la monarquía caiga. Por eso nosotros todavía seguimos teniendo monarquía. ¿Por qué no vamos a creer que Isabel de Farnesio pues tenía razón y que esta mujer soñó realmente que estas esculturas pues iban a ser el problema? Bueno, pues las tenemos en parques y jardines, este Palacio Real, que verdaderamente es una joya arquitectónica. Aquí vemos esa fachada principal, vemos el patio de armas a nuestro lado izquierda, donde se hacen esos cambios de guardia. Aquí se llama la guardia de corps, es como se llama, es una guardia especial que solamente está para los reyes. Este Palacio Real sigue siendo residencia oficial de los reyes de España. ¿Qué quiere decir esto? Donde ellos trabajan, porque no viven aquí. El último en vivir fue el presidente de la Segunda República, Manuel Azaña. Fue el último que vivió en este palacio. A partir de ahí no volvió a vivir nadie más. Pero todo acto oficial se celebra precisamente aquí en esta zona. El Palacio Real tenía muchísima extensión. Como solamente se hizo una cuarta parte de lo que se tenía pensado hacer, se seguía teniendo todavía mucho terreno. Fíjense en los interiores de este Palacio Real. Arriba a la izquierda podemos ver esa habitación de porcelana, absolutamente toda está hecha en porcelana. Estos grabados que nosotros, o pinturas que nosotros tenemos de Caravaggio, de Velázquez, Goya, los frescos que nosotros vemos de Conrado Gianquinto, arriba a la derecha, abajo el salón del trono, podemos verlo, ¿no? Con esas pinturas al fresco de Giovanni Battista, verdaderamente impresionantes, son no solo el exterior, sino también el interior de este Palacio Real que nosotros tenemos. Muchas salas, porque el rey Juan Carlos fue un gran coleccionista, tenemos una sala solo para Stradivarius, que él tenía esa colección. Yo les aconsejo que, bueno, pues que entren a poder ver este Palacio Real. Además, miércoles y jueves, a partir de las 5 es gratuito. Todas las personas pueden entrar a visitar este Palacio Real, aunque se puede visitar durante todo el día mediante pago de una entrada, pero realmente merece la pena el poder ver estos magníficos salones. Como yo les he comentado, el palacio tenía mucho terreno. Fíjense que justo enfrente del palacio nosotros lo que nos estamos encontrando ahora es la Catedral de la Almudena. Esa Catedral de la Almudena que la manda realizar la esposa del rey Alfonso XII, su prima hermana María de las Mercedes. Un matrimonio que se casó por amor, cosa que pocos matrimonios realizaban en aquella época, pero ella muere bueno, pues al poco tiempo de casarse. A los 8 meses de casarse, ella tiene una enfermedad, fallece, pero siempre había sido una gran devota de la Virgen de la Almudena, la patrona de la ciudad de Madrid. La Virgen de la Almudena, que luego os explicaré por qué ese nombre de la Virgen de la Almudena. Bueno, pues aquí tenemos el frontal. Como digo, la reina fue una gran devota de lo que era la Virgen de la Almudena y decide donar este terreno para poner la primera piedra y que se construya la catedral, porque Madrid hasta aquel entonces tenía lo que es ahora la Basílica Mayor de San Isidro Labrador, el patrón de la ciudad, pero no tenía catedral. Y decide donar el terreno y parte del dinero para empezar a construir esta catedral.
Una catedral que se empieza a construir en el año 1883 y se acaba 110 años después. Por eso el color de la diferente piedra, fíjense, la frontal, que es lo que nosotros tenemos, lo último que se finaliza, que es un estilo neoclásico, es decir, toda la palabra que vean neo delante de una palabra significa nuevo o imitación a. Aquí tenemos ese estilo neoclásico que nosotros estamos viendo. Esta es la finalización en el año 1993. Es decir, tenemos una catedral muy moderna, siglo XX. Fíjense, nos la inauguró el Papa Juan Pablo II. Fue la única catedral que el Papa inauguró durante, bueno, pues realmente pues su santificado, todo lo que tuvo que ver durante ese periodo que él estuvo entre nosotros, pues inaugura esta catedral. Vemos en la otra fotografía, a nuestra mano derecha, esa primera piedra mucho más dorada, salía de aquí, de la zona de Guadarrama, de la Sierra de Madrid, y cómo se empieza a construir en un estilo neorromántico. Un estilo completamente diferente. A lo largo de 110 años los estilos arquitectónicos cambian. Como digo, Madrid tiene una catedral muy moderna. En un principio se pensaba hacer una catedral gótica, como las muchas que nosotros tenemos en España, pero finalmente, y viendo que era el siglo XX, no era necesario construir esa catedral y se decide construir esta que nosotros estamos viendo. Aquí tenemos la puerta por la cual accedemos. Son 3 puertas laterales por las cuales tenemos acceso y esta puerta nos cuenta el día de la inauguración. Una puerta que tiene 10 metros, lo que nosotros estamos viendo, y tenemos una imagen, si se fijan, en la parte izquierda, donde tenemos a los reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía. Fíjense, aquí arriba a la izquierda podemos ver a don Juan Carlos y doña Sofía. Podemos ver al Papa Juan Pablo, aquí lo tenemos, inaugurando esta catedral. Podemos ver incluso a la Madre del Rey, aquí la tenemos, María de las Mercedes, aquí está, en su silla de ruedas. Podemos ver, pues, personajes de la época, del 1993, cuando se inaugura esta catedral. Yo les he comentado que la catedral se llama la Virgen de la Almudena. Así es como se denomina, la Almudena, la patrona de Madrid. Muchas mujeres en Madrid tienen este nombre de Almudena. Bueno, pues fíjense, porque esta parte de aquí izquierda, esta es parte de la antigua muralla de Madrid que hemos visto anteriormente. En el año 712, una familia, por miedo a que los musulmanes, los árabes, destruyeran las imágenes religiosas, decide esconder a la Virgen de la Almudena, Santa María, como se denominaba en aquella época, y la decide esconder en la, como vemos, en la muralla. Ahí lo tenemos. Hace un hueco, porque ¿dónde no vas a buscar? Pues precisamente en las construcciones que los árabes estaban realizando. Y en el año 712 es cuando los árabes empezaron a realizar la muralla de Madrid, que hemos visto con anterioridad. Hicieron un hueco por la noche, metieron la escultura y volvieron a tapiarlo, con lo cual nadie supo dónde estaba la imagen, excepto esta familia de herreros que tenía la misión de custodiar esa imagen, con la intención de que cuando los árabes se marcharan, volver a sacar la imagen y volver a llevarlo a la antigua iglesia visigoda que nosotros guardábamos esa imagen. ¿Qué pasó? Que claro, fueron muchos siglos los que estuvieron los árabes y por lo tanto, aunque en el año 1036 es el año en el cual empieza a haber esas primeras revueltas cristianas, pero no es hasta que viene el rey Alfonso, siglo XI, en el año 1083, cuando definitivamente se encuentra esta imagen. Estamos hablando siglo VIII y estamos hablando del siglo XI, por lo tanto han pasado 300 años. Y esa familia de herreros poco a poco fue perdiendo la sabiduría de dónde se encontraba exactamente el lugar donde se había guardado la Virgen. El rey lo que hizo, sabedor de esta historia, fue realizar una procesión alrededor de la muralla. Y justo cuando llegaron a esta zona donde nosotros estamos viendo esa fotografía, es cuando la muralla se desploma y aparece la imagen de la Virgen. La Virgen de la Almudaina, la Virgen de la Almudena, Almudaina, Virgen de encontrada en la muralla. De ahí nos viene ese nombre de Almudena.
Y efectivamente, a partir de ahí tuvo, bueno, pues sobre todo esas intenciones de construir esa catedral, pero no fue hasta el siglo XII cuando nosotros conseguimos inaugurarla. En la mano derecha tenemos una fotografía actual de la Virgen de la Almudena. Nada más dejar lo que es la catedral, nosotros giramos a la mano derecha y lo primero que nos vamos a encontrar es esa calle mayor. Una calle mayor que manda construir, está dentro del barrio de los Austrias, como yo les comentaba, esa época de Carlos I, Felipe II, III, IV, donde España tuvo su mayor, digamos, grandeza, por así decirlo, sobre todo con Carlos I y su hijo Felipe II. Luego ya con Felipe III, IV y Carlos II perdimos absolutamente todo. Pero fíjense porque la fotografía, miren que es el mismo edificio, con una diferencia de 200 años. Un palacio, ese palacio de los duques de Uceda, que así es como se llama. Bueno, pues fíjense, antes de que el rey Borbón, como les he dicho, hiciera ese palacio, cuando los reyes venían, en vez de ir a ese destartalado alcázar que hacía tanto frío en invierno, porque tenemos que tener en cuenta una cosa. Aquí de Madrid se dice que hay 9 meses de invierno y 3 de infierno. Nosotros estamos entrando ahora en esos infiernos ya con 30 grados que estamos teniendo pues precisamente ya en estos días. En invierno hacía mucho, mucho frío y por supuesto por los reyes no iban a ese antiguo Alcazaba, como les he dicho, porque era más un destacamento militar y se alojaban aquí, en este palacio que nosotros estamos viendo. Aquí es donde los reyes pues pasaban esos días cuando venían a la ciudad de Madrid, por decirlo de alguna forma. Fíjense que lo que es escudo, el escudo de la familia o blasón, como nosotros lo llamamos, con los apellidos, pues si nosotros nos fijamos encima de la primera ventana del primer balcón, ahí tenemos el escudo de Castilla y León, que era el escudo de la familia de los duques, del duque de Lerma, que fue el padre del duque de Uceda, y encima vemos una corona real. Esa corona real nos quiere decir precisamente que el rey se alojaba en esta casa. Todo edificio que ustedes se fijen aquí en España, que vean esta corona real, es porque ha sido residencia oficial de los reyes. Fíjense, les decía el duque de Lerma, que fue el que realmente manda construir este palacio. Era mucho más grande que el antiguo Alcazaba, donde los reyes se alojaban. Construye este palacio, pero claro, la corte había venido de Castilla, porque en Madrid no había estado. Fue Felipe II quien nos trae la corte a nosotros, porque estaba en Castilla. Los reyes católicos pusieron la corte en Castilla. Posteriormente, su hija Juana de Castilla, nada de loca, esa es otra historia, loca no estaba. Pero Juana realmente viene, su hijo y su padre la incapacita y es Carlos I el que viene a hacerse cargo de lo que era la corona castellana. Cuando viene Carlos I tiene bastantes revueltas, él no se había criado en la corte española, no sabía ni siquiera hablar castellano y se tiene que hacer cargo. Y cuando él viene tiene un levantamiento en Castilla de lo que eran los granjeros, lo que era también los agricultores y la nobleza castellana. Y el rey, como castigo a Castilla, decide trasladar la corte de Castilla a la ciudad de Toledo, que les he comentado anteriormente. Y ahí pone la corte. Pero Felipe II, que era un gran visionario, vio que Toledo está encima de una gran roca, por lo tanto no podía crecer, no podía ser la ciudad que él quería. Y manda trasladar la corte a Madrid. Nosotros a partir de 1561 empezamos a estar en el mapa, pero no anteriormente. Bueno, pues, ¿qué pasa con Felipe III, el hijo de Felipe II? Sube a la corte, está implantada aquí en Madrid, y el duque de Lerma, como les he dicho, el propietario de este palacio, en Madrid no tenía nada, no era propietario de nada. Todo lo tenía en Castilla y convence al rey Felipe III de llevarse la corte de nuevo a la ciudad de Valladolid, fíjese, y se la lleva de 1601 a 1606. Duró 5 años solamente. ¿Por qué? Bueno, pues el duque, como digo, el duque de Lerma era la mano derecha del rey, porque el rey, digamos que no le gustaba gobernar, como os he dicho. O sea, Felipe III y Felipe IV no les gustó absolutamente nada gobernar. Y en su lugar puso lo que se denomina válidos, es decir, la mano derecha. Y este señor era la mano derecha del rey.
Y un día habla con el rey y le dice, mire usted, su majestad, usted aquí no tiene palacio realmente, lo que tiene el antiguo Alcazaba pues es una, digamos, destacamento militar, hace mucho frío, usted está más en mi casa que en la suya. ¿Qué le parece si trasladamos la corte a Valladolid, donde usted tiene allí un palacio? Toda la vida ha tenido un palacio. Y el rey dice, pues bueno, pues sí, pues vámonos, pues ala, embarcan todo lo que tienen y se marchan a Valladolid. Pero ¿qué pasa con la corte si el rey se va? Si se va el rey, se van los cortesanos. En Madrid no queda nadie. Y toda esta calle que yo les voy a mostrar, empiezan a vender los palacios. Porque si el rey no está, ¿para qué van a estar los cortesanos? ¿Para qué van a estar los condes, duques, marqueses? Si aquí no pintan nada, ellos se van donde va el rey. Y empiezan a vender sus palacios. Y este señor, el duque de Lerma, que yo les digo, muy avispado él, empieza a comprar palacios. Empieza a comprar todos los palacios que quedan libres en esta calle mayor, todos los palacios que quedan libres en Madrid. Y alquila los suyos que tenía en Valladolid, a estos nobles precisamente. Cuando ya había comprado absolutamente todo en Madrid, le dice al rey, mire usted, su majestad, vámonos para Madrid, porque aquí en Valladolid como que empieza a refrescar un poco y usted no tiene caza. Y el rey que dice, pues vámonos para Madrid. Y se fueron de nuevo para Madrid. ¿Pero qué pasó con los cortesanos? Ya no tenían palacios, ya no tenían absolutamente nada, de nada. Lo habían vendido todo. ¿Y qué es lo que pasa? Que estos cortesanos denuncian al duque de Lerma. ¿Y a quién le denuncian? Si el rey realmente pues lo había consentido, pues lo denuncian a la reina. Y es la reina a la que efectivamente empieza a buscar y a investigar qué es lo que había pasado. Y se da cuenta de que el duque de Lerma pues había hecho, pues digamos, el primer desfalco inmobiliario de la historia. Fíjense ustedes la historia que tiene este palacio. Por supuesto, este señor, para no cargar con las culpas, primero se metió a cura, después a obispo, con lo cual con la iglesia hemos topado, como decía el Quijote, a Sancho Panza. No tuvo que pagar absolutamente nada de lo que había hecho. ¿Y a quién colgaron en la Plaza Mayor? Pues colgaron a su secretario, que fue el que pagó pues absolutamente todo. Pues este palacio que nosotros estamos viendo aquí pasa posteriormente a su hijo, el duque de Uceda. Y en nuestros días seguimos conociéndolo como el Palacio de los Duques de Uceda, aunque actualmente es gobernación civil y nosotros tenemos aquí también Capitanía General. Son los dos, digamos, altos cargos que se encuentran dentro de este palacio. Pero fíjense qué palacetes hay todavía en nuestros días, porque estos son fotografías actuales. Fíjense el de la mano izquierda, ese palacio que nosotros tenemos es el Palacio de Abrantes, un palacio que es de un estilo florentino. Ahí lo tenemos, como si fuera exactamente en Florencia. De hecho, vemos la bandera italiana porque es el Instituto Italiano, ahí vamos a aprender italiano. Y el de la mano derecha que nosotros tenemos, el Palacio de los Marqueses de Cañete, actualmente es el Museo Sefardí en Madrid. Este palacio hubo un asesinato, de hecho al marqués lo asesinaron dentro del palacio, pero esa es otra historia que vamos a dejar para otro de esos recorridos. Y un poquito a nada, 30 metros, nos encontramos con esta bella plaza. Quizá bajo mi gusto la plaza más bonita que tiene Madrid, la Plaza de la Villa. Porque yo os he estado comentando en todo momento que Madrid es una ciudad, pero no es así. Madrid es villa y corte. Todavía no nos han dado el estatuto de ciudad y actualmente somos 6.350.000 personas censadas solamente en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues seguimos siendo villa y corte. Fíjense en los edificios que nosotros estamos viendo ahí. Nosotros tenemos el siglo XVII, el siglo XVI y el siglo XV. Vamos a empezar con la más antigua, la fotografía que nosotros vemos abajo a la derecha. Un palacio del siglo XV, el Palacio de los Lujanes, que de hecho eran los encargados de abrir y cerrar parte de la muralla de Madrid. Bueno, pues ese es del siglo XV y esa torre que ustedes están viendo es la Torre de los Lujanes, donde el rey Francisco I de Francia estuvo de prisionero ya que lo cogieron en la batalla de Pavía. Se trajo a Madrid y aquí en la parte alta de la torre fue donde cumplió esa cárcel. Posteriormente, con diferentes tratados, se cambió por sus hijos, incluido el Delfín de Francia. Siglo XVI, abajo
a la izquierda. Aquí tenemos una fotografía de un señor, una escultura que nosotros estamos viendo, es don Álvaro de Bazán. Fue uno de los grandes, por así decirlo, en esa batalla de Lepanto, donde Miguel de Cervantes perdió un brazo, recordemos. Bueno, pues el palacio que ustedes tienen detrás es el Palacio de Cisneros, así es como se llama. Nos sonará un poquito por el cardenal Cisneros. Bueno, pues este era su sobrino. El cardenal Cisneros fue el que crea la ciudad universitaria, la primera del mundo. Ojo, ciudad universitaria, no universidad. Y la crea muy cerca de Madrid, a 30 kilómetros, en la antigua ciudad de Complutum, actualmente Alcalá de Henares. Bueno, pues su sobrino decide hacerse un palacio. Fíjense, aquí tenemos ese palacio siglo XVI. Y del siglo XVII lo tenemos arriba a la derecha, lo que fue el antiguo ayuntamiento de la ciudad de Madrid. Una construcción que realmente se hace en un principio como bueno, pues tribunal de cuentas, por así decirlo, tribunal de justicia y también como cárcel real. ¿Recuerdan ustedes esta expresión de entrar por una puerta y salir por la otra? Pues nos viene de ahí. Fíjense que tenemos dos portadas exactamente iguales. Estas dos portadas que nosotros tenemos, por una entraban los, digamos, reos, por así decirlo, los prisioneros. Ahí era donde se les realizaba ese juicio. Mientras daban la sentencia, estaban en la parte baja que ustedes están viendo, y de ahí, cuando sabían la sentencia, salían por la otra puerta. Por ahí nos viene esa expresión de entrar por una puerta y salir por la otra. ¿Y por qué salían por esa puerta? Pues salían por esa puerta porque iban directos a la Plaza Mayor a ser ajusticiados, como era costumbre en Madrid, porque si Madrid tenía algo es que era el que la hacía, la pagaba. Pero fíjense en el tamaño de sus calles. Miren, no tiene 1,5 metros. Aquí tenemos una de esas calles, la calle del Codo, así es como se denomina. Nosotros podemos ver ahí a la derecha, como vemos, el antiguo Ayuntamiento de Madrid, como yo les he comentado, hasta el año 2008 tuvimos este ayuntamiento, Plaza de la Villa. Entramos por este pequeño callejón y fíjense en este arco que nosotros tenemos aquí. Este arco es el único arco que nosotros conservamos de la época de los árabes, de los musulmanes, original todavía. Bueno, y esta calle se llama así porque hace efectivamente forma de codo, como estamos viendo. Ese panel de azulejos lo podemos ver al inicio de la calle. Calle del Codo. Bueno, era una calle que utilizaban mucho, sobre todo los grandes literatos. Uno de ellos era Quevedo. ¿Por qué? Porque esta calle comunicaba el extrarradio, es decir, fuera de las murallas, con el interior de las murallas. Y por lo tanto, las tabernas todas estaban fuera de lo que era la villa de Madrid. Y todo el que quería ir a beber tenía que salir fuera de la villa, no estaba permitido, por así decirlo, el poder tener esas tascas o tabernas en el interior de la ciudad. Y por lo tanto tenían que coger esta calle para ir a las tabernas y de nuevo tomar la calle para volver otra vez de nuevo hacia el interior de lo que era la ciudad. Uno de ellos, como les digo, era Quevedo, ¿no? De Quevedo podemos hablar largo y tendido. Era unas personas de armas tomar. Si tenían que decir algo, lo decía tranquilamente. Bueno, pues Quevedo una de esas noches, porque claro, nosotros ahora la calle, fíjense que la estamos viendo pues adoquinada, la estamos viendo muy limpia, realmente toda la ciudad, bueno, pues en esta zona de los Austrias las podemos ver especialmente limpia, pero claro, nosotros estamos hablando de un Madrid del siglo XVI, del siglo XVII. Las calles todo era arena. Por estas ventanas que nosotros estamos viendo, pues había la costumbre de abrir y decir, agua va, y se tiraba absolutamente todo, ¿no? Bueno, pues era una calle que realmente venían de las tabernas, de los bares, y los hombres la utilizaban mucho para miccionar, para mear. Pues lo utilizaban. Y entonces ya, bueno, pues las autoridades, tan cansados de que se utilizara esta calle, pues lo que decidieron fue poner unos carteles pintados en tinta negra en la cual ponía, donde hay estas cruces no se mea. Un día Quevedo, que venía ya un poco contento de esa zona de bares, pues pasaba por aquí, ya estaba cansado de ver esas cruces con ese lema y llevaba una tinta roja en su pantalón, como era costumbre. Cuando se inspiraba en esas tabernas, pues escribía grandes novelas. Y debajo de esas cruces, con un cartel puso, donde se mea, no se ponen cruces. Para que vean que si lo tenían que decir,
pues lo decía. Una calle muy, muy típica y como ven, zona peatonal. Aquí es imposible entrar en coche o entrar en cualquier tipo de transporte que no sea el terrestre a pie. Es como nosotros tenemos que conocer Madrid. ¿Y dónde nos lleva esa calle? Nos lleva al famoso Mercado de San Miguel. Un mercado, como ustedes están viendo, moderno, un mercado que diseña Gustave Eiffel, nos diseña este mercado, por lo tanto tenemos ese trocito también de esa historia, no hay que irse a París o hay que irse a Oporto, sino tenemos también aquí en Madrid este diseño de Gustave Eiffel realizado en hierro, como era la costumbre, un mercado donde es un mercado de delicatessen. Se llama Mercado de San Miguel porque está en la Plaza de San Miguel. Una plaza que antiguamente había un convento, el convento de San Miguel. ¿Qué pasó? Que en la desamortización de Mendizábal, en 1836, las órdenes religiosas son expulsadas del país y el Estado se queda con todo lo que pertenecía a los monjes. Muchos edificios fueron vendidos o mal vendidos a la gente que tenía dinero, pero muchos otros se tiraron y se hicieron calles y plazas. Y muestra de ello es esta plaza de San Miguel, donde se decide realizar este mercado. Como digo, un mercado de delicatessen, de lo bueno, lo mejor. Tenemos cerca de 300 puestos dentro. Un mercado donde si quieres el mejor jamón ibérico, lo tienes. Donde si quieres comer el mejor marisco de Galicia, lo tienes. ¿Que quieres tomarte un helado? Lo tienes. ¿Que quieres comer ostras y champán? ¡Hay! ¿Que quieres caviar? También lo tenemos. Como digo, un mercado de delicatessen, de lo bueno lo mejor. Fíjense, para que ustedes se hagan una idea, aquí dentro podemos, pues, entre esos puestos que yo les comentaba, pues tenemos varios con estrella Michelin. Tenemos uno de helados artesanales de Joan Roca, con 3 estrellas Michelin. Tenemos además también uno de arroces tradicionales de Rodrigo de la Calle con 1 estrella Michelin. Y tenemos también un puesto donde se toman tacos y margaritas. Los mejores mexicanos, que así se dicen, de aquí de la ciudad, se toman precisamente aquí, de Roberto Ruiz, con 1 estrella Michelin. Esta es una buena opción, ¿eh? Si quieren pues comerse un pinchín, ¿no? Mañana, una vez que ya han caminado, han visto Palacio, han empezado a ver toda esa calle mayor, o dejarlo simplemente para comer, aunque yo tengo otras opciones. Una vez que hemos visitado este mercado, hemos echado un vistazo, hemos hecho unas fotografías, pues lo que sí que les recomiendo, y esto encarecidamente, será probar el bocadillo de calamares con una caña de cerveza. Es lo más tradicional. Si vienes a Madrid y no comes esto, no has estado en Madrid. Y ustedes lo van a encontrar en ese mercado de San Miguel, en la Plaza Mayor, en los alrededores de la Plaza Mayor. Todo van a ver cómo es muy típico de Madrid probar ese famoso bocadillo de calamares con una caña fresquita de cerveza. Entramos en la Plaza Mayor. Esta Plaza Mayor que realmente, bueno, pues tiene ya sus años de historia, se ha quemado por 3 veces consecutivas, se ha llegado a quemar esta Plaza Mayor, y fíjense la fotografía, varía muy poquito, ¿verdad? Si nos fijamos, se ha bajado un piso, aquí tenemos solo 3 y no 4, y tiene otro uso, porque realmente cuando Felipe III decide hacer esta plaza extramuros, es decir, fuera de los muros, aquí había una laguna que pertenecía a los marqueses de Luján, que les he dicho anteriormente que cuidaban la muralla de la ciudad. Pues aquí había una laguna. El rey manda secar esa laguna y manda realizar una plaza, pero no cerrada como estamos viendo, sino una plaza abierta, donde los mercaderes pudieran vender sus mercaderías. Posteriormente, la plaza empieza a tomar forma. La primera vez se quema en ese siglo XVIII, tenemos ese primer incendio de la Plaza Mayor y se quema porque la plaza está hecha de madera. Si debajo estaban los mercaderes que comían y dormían ahí todo el día, pues claro, esas pequeñas chispas pues incendiaron la plaza. Pero fíjense que es una plaza que se utilizaba no solo para compra y venta de mercaderías, sino también para hacer justas. Ahí estamos viendo. O para hacer corridas de toros, o para hacer corrales de comedias, que en aquella época también era muy típico el poderlos hacer. Fíjense que apenas han variado
una plaza que seguimos utilizando todos los madrileños y, por supuesto, la gente que nos viene a visitar, que tiene muchísimo, y una plaza donde se moría de 3 formas. Yo les he dicho que anteriormente los reos condenados iban a la Plaza Mayor a morir. Bueno, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en la parte baja, donde vemos esta escultura de Felipe III, que es quien nos manda a hacer la plaza, vemos una construcción con 2 torres, es la Casa de la Panadería. Ahí se hacía y se vendía y compraba todo el pan que se distribuía en Madrid. Esta Casa de la Panadería, justo en la parte baja, donde están esas banderas, ahí es donde se ponía la horca. Ahí es donde morían los reos ahorcados, es decir, los pobres. Tardaban en morir hasta casi 20 minutos. Enfrente nosotros tenemos la Casa de la Carnicería. Ahí era donde se ponía la guillotina. Así morían los nobles. Un simple hachazo, se acabó. Se cortaba la cabeza, no tenían prácticamente pues sufrimiento, por así decirlo. Y la tercera forma en la cual se moría en Madrid era garrote vil. Garrote vil solían morir los que tenían sobre todo delitos de sangre continuados. Era una silla en la cual tú te sentabas y por la parte de atrás, por la nuca, te metían un hierro que te seccionaba la médula espinal. Así eran las 3 formas que se tenía de morir. Y ojo, porque todo madrileño tenía que ver cómo ajusticiaban. Si no ibas, el próximo podías ser tú. Por lo tanto, todo madrileño, cada vez que había una ejecución, pues iba a esta Plaza Mayor. Salimos por la calle de la Sal, aquí estamos viendo al fondo la diapositiva de nuestro lado izquierdo, vemos la Plaza Mayor, el arco, uno de los 8 arcos que tenemos de salida, y esta es la calle de la Sal. Como yo os he dicho, los mercaderes se reúnen alrededor de lo que era la Plaza Mayor, ahí compraban y vendían. La sal, importantísima, desde la época de los romanos, la palabra salario nos viene de aquí, sal a diario. Aquí es donde nosotros tenemos algunas tiendas tradicionales, fíjense, ahí en la mano derecha, pues esta antigua relojería de 1808 con su carillón en la parte de arriba. Y justo aquí, al final de esta calle, es donde nos vamos a encontrar la Posada del Peine. Todo esto se encontraba fuera de la muralla de Madrid. Aquí era mucho más barato porque no había que pagar impuestos. Y se llamaba posada, porque antiguamente los hoteles eran posadas donde, bueno, pues a través de una posadera o posadero daba alojamiento a esas postas o caravanas que llegaban hasta lo que era la ciudad. Abajo tenemos una fotografía en la cual nos dice que este lugar es un lugar emblemático construido en 1610. Por lo tanto, estamos delante de uno de los hoteles más antiguos del mundo, que todavía sigue en funcionamiento. Ahora mismo es un petit palace, por así decirlo. Y fíjense, Posada del Peine. ¿Por qué se llama Posada del Peine? Porque fue el único que en aquella época había un peine por habitación que se ataba para que los huéspedes no se lo llevaran. Claro, me dirán, pues vaya, qué poca higiene. En aquella época, siglo XVII, apenas había. Todo el mundo tenía de todo y nadie se contagiaba de nada, con lo cual era un auténtico lujo el poder llegar a esta posada. Y justo, nada más bajar la calle, nos vamos a encontrar con el kilómetro cero, lo que nosotros llamamos la Puerta del Sol, así denominada, y tenemos una vista aérea de cómo es esta Puerta del Sol. Este es el lugar por excelencia donde todos los madrileños pues nos realmente quedamos con los amigos o familias, si viene de algún otro sitio o incluso con turistas, pues para poder hacer esos recorridos. Ahí tenemos también ese famoso reloj, en la parte alta, este reloj de las campanadas, el día 31 de diciembre, pues todo español estamos delante de los televisiones para poder ver esas campanadas de paso de año y tomar esas uvas que nosotros tomamos. Pero fíjense, les voy a realizar justo desde este punto que nosotros estamos, otro pequeño recorrido que tenemos por esta zona verdaderamente interesante. Partiendo de aquí, de esta calle, entramos en el barrio de las Letras, ahí lo tenemos. Fijaros, ya solamente los nombres, Casa de Lope de Vega, Góngora, Quevedo, Cervantes, las Trinitarias.
este barrio que es verdaderamente espectacular, que tenemos dentro de Madrid, que probablemente si estuviera en cualquier otra ciudad, pues sería uno de los reclamos, por así decirlo, turístico más importante. Nosotros digamos que nos lo guardamos un poquito para nosotros. Es verdaderamente espectacular este barrio de las Letras, donde estaban los antiguos corrales, los teatros que ahora llamamos, ese corral de la Pacheca, por ejemplo, que nosotros tenemos ahí en esa zona, ¿no? Es una de las zonas privilegiadas. Empezamos por esa carrera de San Jerónimo, saliendo de la Puerta del Sol. Se llama de San Jerónimo porque al final de la calle ustedes ven que tenemos abajo una iglesia que es el monasterio de los Jerónimos. Era el sitio donde los reyes se casaban hasta don Juan Carlos, que no se casó, ni tampoco al actual rey Felipe VI. Esto era un antiguo monasterio, aquí los reyes celebraban sus bodas, actualmente pertenece al Museo del Prado. Y la fotografía superior que nosotros estamos viendo es el Congreso de los Diputados. Justo enfrente de ese Congreso de los Diputados, un poquitín más arriba, tenemos este edificio donde fue el primer lugar que en España se vio la primera película de los hermanos Lumière en el año 1896. Este era un pequeño hostal en el cual se dio una de las habitaciones para poder ver esa película de los hermanos Lumière, que fue Trabajadores saliendo de la fábrica, que apenas duraba unos minutos, no mucho más, y de hecho costaba ya una peseta en aquella época el poder ver ese documental realmente o película de personas en movimiento que a finales del siglo XIX pues fue una cosa realmente que revolucionó la historia. Y fíjense que enfrente del Palacio del Congreso de los Diputados que yo les he comentado, tenemos la escultura quizá del escritor más famoso, don Miguel de Cervantes Saavedra. Don Miguel de Cervantes fue nuestro 007, nuestro James Bond. Realmente, antes de escribir, Cervantes tuvo otra vida. No fue nada fácil. Nació en Alcalá de Henares y sus padres, bueno, su padre era cirujano, era su padre. Me habrán dicho, se ha equivocado. No, cirujano, es decir, no tenía titulación. Lo mismo te sacaba una muela, que te cortaba la barba, que te arreglaba las heridas o te curaba alguna enfermedad, pero eso sí, sin título. Por eso se les llamaba cirujanos. Y el hombre se ganaba un poquito la vida pues como podía realmente. En esa localidad de Alcalá de Henares podemos ver su casa natal, esa casa museo, donde nació don Miguel de Cervantes. Él, como digo, bueno, pues tuvo más o menos, su familia era, bueno, pues más o menos pudiente gracias a una tía que tenía un querido con dinero, por así decirlo. Pero a la edad de 7 años su padre decide irse a Valladolid, empezar una nueva vida y realmente sus padres pues mueren pobres en la ciudad de Valladolid. Él decide venirse a Alcalá de Henares, decide venirse a Madrid a estudiar y decide empezar una vida. Se hace militar antes de ser escritor. Por eso recordemos que él pierde esa mano en la batalla de Lepanto. Pero fíjense, don Miguel de Cervantes tenía también, digamos, un pequeño defecto, que eso a él no le gustaba nada. Era tartamudo. Poca gente lo sabe, pero él era tartamudo. Y eso él lo llevaba muy mal, por eso se hace militar. Y sale a batallar a la zona de Flandes, sale a batallar y le hacen prisionero los turcos. Y en la cárcel de los turcos está durante 5 años. Los turcos piden un rescate a la corona castellana, que desde luego el rey no está dispuesto a pagar, Felipe II, porque no tiene dinero. Y son los trinitarios los que pagan ese dinero para que don Miguel de Cervantes saliera de la cárcel. Como agradecimiento, Miguel de Cervantes siempre dijo que él quería ser enterrado en el convento de los trinitarios, donde realmente ahora en nuestros días se encuentra enterrado. Bueno, pues los trinitarios pagan ese rescate. Don Miguel de Cervantes viene para España y cuando llega aquí le llama al rey Felipe II y le dice que como conoce el idioma, conoce las costumbres y un poquito se ha manejado allí en Turquía, que lo va a mandar de infiltrado, es decir, de agente especial con licencia para matar, a Turquía. Y se tiene que volver a Turquía. Y allí está 3 años más, hasta que llega un momento que realmente la situación es insostenible, él ya tiene títulos, tiene dinero, y a partir de ese momento decide venirse a la ciudad de Madrid. Y se viene a Madrid y le dice al rey que ya no quiere saber absolutamente nada, le devuelve su licencia para matar y dice que él se va a hacer escritor. Y efectivamente se hizo escritor.
y empezó sus correrías por aquí, por estas zonas de Castilla-La Mancha, donde escribe ese famoso libro Don Quijote de la Mancha. Nosotros subiendo esa calle nos encontramos con el Ateneo. El Ateneo realmente nace en el siglo XIX, es una institución importantísima. El Ateneo, de hecho, 6 presidentes del gobierno y muchos premios Nobel han salido de aquí, de esta zona del Ateneo. Y de hecho, estamos viendo en la parte baja a la izquierda el interior de la sala sin Dios. Así es como se denomina esta sala. ¿Y por qué se denomina así? Bueno, pues porque los integrantes de lo que era este Ateneo deciden votar si existe o no existe Dios. Y por un solo voto salió que Dios no existía. Y desde entonces decidieron llamar a esa sala la sala de sin Dios. Así es como se denomina en el interior del Ateneo. Estas calles estrechas, donde llegando a la calle Cervantes, apenas a 30 metros de esa fotografía que les he mostrado anteriormente de lo que era la escultura, nos encontramos con la casa donde vivió y murió don Miguel de Cervantes. De hecho, tenemos esas placas en las cuales nos indican en todo momento dónde está. Y si continuamos caminando por esta calle Cervantes, nada más girar a la derecha, nos vamos a encontrar con la casa donde vivió Lope de Vega. Verdaderamente impresionante. Ahí la vemos. Esos libros que él tocó, leyó y escribió. Esas habitaciones donde él tenía su residencia, su despacho, su jardín, sirvió en muchos casos para esos grandes escritos de don Miguel, de don Lope de Vega. Y llegamos a la calle Quevedo. Abajo, si ustedes se fijan, vemos Restaurante Quevedo. Ahí vemos un soneto de Quevedo también, ¿cómo no? Ahí lo estamos viendo. Bueno, pues fíjense, encima de este restaurante es donde tenía la casa Quevedo. Y esa casa se la alquiló ¿a quién? A Góngora. Eran enemigos, no se podían ver. De hecho, Quevedo compró el edificio entero porque sabía que él vivía ahí. Y ante el primer impago del mes del alquiler decidió expulsarlo de ahí. Fue, digamos, su mayor orgullo, expulsar a Góngora de su propia casa. Góngora ya era muy mayor y tuvo que ir a la ciudad de Córdoba a morir prácticamente con 68 años. Aquí tenemos ese convento de las Trinitarias, donde yo les comentaba que también, bueno, pues fue sepultado, como no, don Miguel. Ahí tenemos esa placa donde nos indica que fue sepultado y que estuvo ahí sepultado. ¿Por qué digo estuvo? Porque las diferentes reformas del edificio, pues digamos que esos huesos se mezclaron unos con otros, con lo cual se sabe cuál es la tumba, pero no se sabe dónde están sus restos realmente. Y llegamos a la calle Huertas, donde podemos ver sonetos de Quevedo, donde podemos ver también de Gustavo Adolfo Bécquer, donde podemos ver también esos lugares, esos restaurantes, esos pubs que tienen nombres antiguos. Fíjense ahí abajo el Toulouse-Lautrec que nosotros tenemos, ¿no? Que abre por las noches. La calle Huertas es una calle que de día pues da gusto pasear por ellas, porque es el Madrid peatonal, el Madrid literatos, donde vamos a encontrarnos pues con muchas de esas casas de los grandes literatos, y no solo con eso, sino por la noche es uno de los lugares de copas por excelencia. Y al final de esta calle nosotros vamos a llegar a una plaza que se llama la Plaza de Santa Ana, por un antiguo convento que existía en esta zona, donde estaban los antiguos corrales de comedias. Los corrales de comedias normalmente solían estar en la parte de atrás de las casas. Corrales de comedias que en algunos casos, pues digamos que estaban autorizados y otros estaban pocos. Como estaban en la parte posterior de las casas y especialmente a las afueras de estas ciudades, pues normalmente la gente que iba a estos corrales de comedias dejaban sus caballos en la parte de exterior. Ahí los caballos, pues, ¿qué realizaban? Pues sus necesidades. Por eso a los artistas ahora no se le dice buena suerte, sino se le dice mucha mierda. ¿Por qué? Porque cuanto más caballos hubiera, más gente iba a ver lo que era tu obra, por lo tanto, más interés describías. Ahí tenemos una escultura de Calderón de la Barca, o como no, también pues a Federico García Lorca. Esta plaza de Santa Ana que nos da entrada hacia la iglesia de San Sebastián, una iglesia donde está enterrado Lope de Vega y Carpio, 1635, la fecha en la que él fallece. Pero fíjense, aquí se casó Gustavo Adolfo Bécquer, aquí se casó y aquí estuvo pues también durante mucho tiempo enterrado pues Mariano de Larra, por ejemplo, estuvo también enterrado en esta iglesia. Por lo tanto, una de las iglesias más importantes y de más renombre que nosotros tenemos en la ciudad de Madrid.
Y si nosotros continuamos hacia la Plaza del Ángel, son 5 metros lo que nosotros tenemos, nos podemos encontrar los bares, las cafeterías bohemias. Ahí vemos el Café Central o España Cañí, donde nos podemos sentar tranquilamente a tomarnos uno de esos famosos cafés, escuchando, como no, música de fondo. Y esa plaza nos lleva quizá hacia uno de los rincones también de este barrio de la literatura, el Callejón del Gato, así es como se denomina, donde tenemos esos espejos, famosos espejos que Valle Inclán escribió en Luces de Bohemia, donde podemos ver, además de los espejos, pues diferentes cuadros que vamos a ver, porcelanas y también, como no, cerámicas, una de las calles también muy típicas de este barrio. Una vez después de haber andado tanto como les he hecho andar, tanto en una zona como en otra, pues hay que reponer fuerzas. Y nada mejor pues que irse a uno de esos famosos restaurantes que nos ponen el cocido madrileño. Cocido madrileño realizado en esos barros o cuencos que están viendo, de barro, en el cual se hace poco a poco, se pone a primera hora de la mañana y está precisamente hacia las 2 de la tarde, estaría ya preparado ese famoso cocido en 3 vuelcos. Lo primero que se toma es la sopa, que nosotros estamos viendo, posteriormente los garbanzos, y luego ya nosotros tendríamos la verdura y todos los condimentos del cerdo, el chorizo, la morcilla, el tocino, el pollo, en aquella época gallina, que era lo que se echaba, es decir, es un plato contundente. Y fíjense que yo les he puesto ahí un restaurante Sobrinos de Botín, uno de los restaurantes más antiguos del mundo. De hecho, está inscrito en el libro Guinness de los Récords, uno de los restaurantes que se puede visitar, al igual que otros muchos que nosotros tenemos. Y una vez que nosotros hemos comido bien, hay que caminar un poquito, y nada mejor que volver hacia esa Puerta del Sol que tenemos al lado, donde tenemos el kilómetro cero que yo les he comentado y el símbolo de Madrid, el oso y el madroño. El oso y el madroño, oso simboliza la fauna que existía en Madrid, era cazadero real, y madroños que todavía en nuestros días seguimos teniendo, la flora, por lo tanto, flora y fauna reflejada en este escudo de Madrid. Y a partir de aquí comienza nuestra tarde de compras. Compras por la calle Preciados, la calle Mayor, tenemos la calle del Carmen, la calle Carretas, la calle Montera, 5 calles alrededor de la Puerta del Sol, donde tenemos todas las tiendas tradicionales, donde todavía podemos escuchar y ver a esas mujeres con los famosos organillos de aquí de Madrid, escuchando pues algunas de esas famosos chotis madrileños. Tiendas y más tiendas de las cuales nosotros vamos a poder pasar tranquilamente pues toda nuestra tarde, bien en estas 5 calles que yo les he comentado, con, como ven, también tiendas tradicionales donde se siguen haciendo las cosas a mano aún en nuestros días, donde podemos encontrar sombreros, mantones de Manila y, como no, los famosos abanicos españoles, estos hechos con total garantía, no Made in China, total garantía, esos abanicos que podemos comprarlos, como no, en esta zona. Y al final de estas calles nosotros vamos hacia la Gran Vía. La Gran Vía, por excelencia, 3 kilómetros, 2 zonas donde vamos a ver edificios de inicios del siglo XX verdaderamente espectaculares. Ahí a la izquierda tenemos el edificio de Metrópolis, fue un antiguo edificio en el cual se vendían seguros, por así decirlo. Esta armonía de los edificios, todo misma altura, misma piedra, mismo color, se buscaba la estética, la belleza, hasta que llegamos a ese edificio de Sueps. Ahí, a partir de ahí, de esa zona, comienza el Broadway madrileño, cines, teatros, musicales. Tenemos absolutamente de todo para poderlo hacer durante esa tarde de compras que nos quedan. Lo que sí, después de tanto andar, si antes hemos comido un cocido, no hay nada mejor que irnos a la chocolatería San Ginés. Esa chocolatería en la cual se pueden tomar los famosos chocolate con churros. Esos que ya a media tarde te reconforta el tomarte en estas antiguas chocolaterías o cafeterías que tenemos todavía dentro de lo que es la ciudad. Y una vez que hemos salido ya de tomar ese chocolate, yo les recomiendo que se vayan hacia el Templo de Devot. Los mejores atardeceres de Madrid los tenemos en el Templo de Devot. Fíjense, un templo de origen nubio, nos lo regalaron los egipcios a España por ayudarles a sacar esas antiguas edificaciones cuando iban a hacer la presa de Asuán. Nosotros ayudamos con Abu Simbel y, por lo tanto, como agradecimiento,
pues Egipto nos regala este templo, ¿no?, que están viendo, que es el templo de Debó. 3 puertas de entrada hacia el interior del templo. El agua simboliza el Nilo, ¿no?, que ahí tenemos. Y como digo, de verdad, acaben la tarde aquí porque esos atardeceres son verdaderamente espectaculares. Si en Madrid, digámoslo así, es patria de todos, pues es en su mundo pequeños, pues todos los hijos son iguales, tanto naturales como extranjeros. Desde Madrid al cielo, porque es notorio que al cielo va quien sale del purgatorio. Mas no sé qué tiene Madrid, que todos quieren venir y nadie se quiere ir. Por mi parte, esta es la presentación que hemos tenido de esos 2 pequeños paseitos por unos rincones que probablemente hay que hacerlos andando, hay que conocerlos y que, como digo, no se deben de perder en ningún momento. Adelante, Muchas gracias. Muchas gracias, María José. María José. Adelante, la José. Verdad, sí, la verdad que muy atrapante. Bueno, uno que te conoce, que sabe cómo trabajas y que sabe que es así como atiendes a nuestros pasajeros, que es lo más importante para nosotros. La verdad que escucharte en este relato, que no es lo que normalmente hacemos en una panorámica de Madrid. Esto es una visita mucho más profunda, esto es una visita con mucho más contenido y con mucho más detalles que realmente ha sido fabulosa desde mi punto de vista, y me parece que para la gente que ha participado también, porque, veo que casi todo el mundo sigue conectado y seguramente han estado atentos a tus comentarios y a tus relatos, que ha sido fantástico. No sé si damos lugar a las preguntas, Félix, o qué parte sigue la... No, a ver, preguntas no hay. Lo Bien. que hay son felicitaciones, millones de felicitaciones. Excelente, gracias, genial, excelente, una exposición maravillosa. Me encantó, o sea, realmente lo que tú apuntabas, Jesús, José, es un complemento, ¿vale? Esto es lo que decíamos al principio. Hacemos la panorámica, pues con todos los programas habituales, y estas son las recomendaciones, los tips para visitar un Madrid diferente. Bien, lógicamente tenemos un departamento de grupos especiales donde podemos personalizar absolutamente todo, y podemos plantear este tipo de visitas también para grupos especiales. Podemos hacer un montón de cuestiones, pero sobre todo la del día de hoy pretendía mostrarles un Madrid diferente, aquello que no conocemos habitualmente y que se puede hacer. ¿Se puede hacer cuándo? En el tiempo libre, que para eso tenemos mucho. Bien. Recuerden que somos el único tour operador que, llegando a Madrid, no tenemos actividad, sino que tenemos todo el resto de ese día libre, y a partir del día siguiente empezamos panorámica, excursión, Europack, Toledo y todo lo demás. Yo solamente quiero agregar 2 pequeños detalles, o un pequeño detalle sobre el mediodía que hacía mención María José. Cuando yo llego a Madrid, lo primero que hago es ir a una de las calles que sale de la Plaza Mayor, una callecita muy chiquita que está enfrente a la parte principal de la Plaza Mayor, donde hay 2 lugares, uno se llama La Campana y el otro La Ideal. Y ahí me como mi bocata de calamares. Eso, teniendo en cuenta la hora que es lo primero que hago cuando llego a Madrid. Todas las veces que llego, salgo con el olor a frito, por supuesto, de los calamares, pero y prefiero La Ideal, porque si bien La Campana es más grande y más famoso, pero La Ideal es más tradicional y más para los madrileños. Después me voy a la calle de Cuchilleros, cerquita del Mercado de San Miguel, y Mesón de la Tortilla y Mesón del Champiñón. Una tortilla y unos champiñones, eso no falta. Y después ya me junto con Melchor y comemos todos los días un montón y bebemos y todo eso, pero ya es otro tema. Pero bueno, la verdad que cuando lo decías, me pareció fantástico que lo incluyas en la presentación, María José, porque el bocata de calamares yo creo que existe únicamente en Madrid y en ningún otro lugar del mundo, y es algo exquisito que no se lo pueden perder la gente. Sí, correcto, así es. Bien. Así es. Pues muy bien, muchísimas gracias entonces a todos.
lo de siempre, desearles mucha paciencia, tranquilidad, ya queda menos. Ya en España nos estamos moviendo dentro de las provincias. La semana que viene pues estaremos moviéndonos entre provincias y esto ya se le ve el final al túnel. O sea que poco a poco estaremos ya haciendo nuevamente la rutina de los viajes. Abrirán las compañías aéreas, los vuelos y demás. Así que de momento lo que nos toca es eso, capacitarnos, estar al día y en ese sentido pues muchas gracias. Muy pronto hablaremos también de Barcelona, hablaremos también de Medio Oriente, de Oriente. Seguimos aquí como todos los días en nuestras webinars para que ustedes estén siempre al día. Melchor, Muchas ¿alguna gracias a todos. Muchas gracias, María José, fundamentalmente, Melchor, Félix, Ángel y sobre todo, principalmente a los agentes de viaje que siempre nos acompañan, que nos apoyan y que están atentos a lo que nosotros les proponemos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Simplemente unas palabras para despedirme. Espero que os haya gustado, como a todos nosotros. Ya os decía desde el principio que todos los días son buenos para aprender y tenemos que tener la ilusión de seguir aprendiendo siempre. Hasta muy pronto. Un gran abrazo para todos. Chau, chau, chau. Gracias. Gracias. Cuídense. Abrazo. Hasta la próxima. Chao.